huérfilo al que mataron a su hijo hace 6 años. Y como consecuencia de esta situación, pues una vez superado el duelo después de 2 años y habiendo hecho otros 2 años de vuelta a una nueva normalidad en nuestras vidas, pues hemos realizado una serie de reflexiones sobre todo lo que hemos vivido en este tiempo de huérfilos y como consecuencia de ellas, pues hemos generado una serie de conferencias alrededor de lo que denominamos el universo huérfilo. Y el objeto de la charla de hoy es presentar qué es ese universo huérfilo y qué características tiene el universo huérfilo, que en este caso está representado por una fotografía del fotógrafo Javier Bedrina y es una madre que sufre, ¿no?, por su hijo fallecido. Eso, digamos, es la metáfora más habitual de lo huérfilo, que es una madre o un padre que ha perdido un hijo, en este caso la madre que sufre por ese hijo fallecido. Bueno, dedicamos esta conferencia a las familias huérfilas, que son pues todas aquellas personas que forman parte de la unidad más cercana al fallecido, ¿no? Pues los hermanos del fallecido, los padres, los abuelos, pues a todas esas miles de familias huérfilas repartidas a lo largo del mundo, le dedicamos esta conferencia. Recordamos que estas conferencias no es un asesoramiento médico, que el documento que veis se ve aquí tiene fines informativos únicamente, que esta conferencia no sustituye el asesoramiento diagnóstico, tratamiento de los profesionales y que siempre hay que buscar asesoramiento médico sobre cualquier aspecto relativo a lo huérfilo. Si considera que durante la escucha o la asistencia a esta conferencia tiene una emergencia médica, llame a su médico o al 112 de inmediato. Y por último, y más importante, que la confianza que usted deposite en la información que estamos proveyendo en esta conferencia queda bajo su estricta responsabilidad. Primero recordamos qué es el concepto de huérfilo. Huérfilo es una palabra que la Academia de la Lengua Española no reconoce, pero que significa madre o padre que ha perdido un hijo. En este sentido, el universo huérfilo, ¿qué es? Pues es una forma de ver el mundo real. En el mundo real hay manifestaciones huérfilas que existen, que no nos hemos inventado por el hecho de ser huérfilos. Y el objeto de esta conferencia es presentar una pincelada de esa forma de ver el mundo real desde lo huérfilo, básicamente. Es decir, ¿cómo ves el mundo cuando has perdido un hijo? Bueno, pues en nuestro caso hemos construido 15 conferencias que ven de una forma específica el mundo desde lo huérfilo. La primera conferencia, y que enmarca todas las demás, es esta, Universo Huérfilo. La segunda explica cómo sobrevivir a la muerte de un hijo. La tercera muestra cuál es el ciclo de vida huérfilo. La cuarta habla sobre cómo son las crónicas periodísticas en torno a la muerte de los hijos. En la siguiente conferencia hablamos de un modelo de posduelo. Tras haber superado el duelo, hay un posduelo que hay que realizar y presentamos cómo es ese modelo. La siguiente conferencia presenta qué es un difunto digital, es decir, cómo podemos utilizar la tecnología para revivir, entre comillas, a una persona fallecida. En la séptima conferencia hablaremos de cuál es la escultura huérfila, aquella que está relacionada con los hijos que han fallecido. Luego hablaremos de grandes monumentos huérfilos. La siguiente conferencia sobre el humor es la más difícil, sin duda alguna, a la que nos hemos enfrentado. Y es posible un humor alrededor de lo huérfilo. Veremos hasta dónde hemos podido llegar. Las dos siguientes conferencias hacen referencia a la fotografía huérfila. Hay dos conferencias porque vamos a dar una de la fotografía hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, y una segunda conferencia desde principios del siglo XX hasta la actualidad, porque son dos situaciones radicalmente diferentes respecto a la fotografía huérfila. La siguiente conferencia hablaremos sobre cuál es la literatura huérfila que nos podemos encontrar a día de hoy. En la siguiente presentaremos algunas pinturas que muestran a los hijos fallecidos en las pinacotecas. La penúltima conferencia será
sobre el cine que habla sobre los hijos fallecidos y por último, la música que ha sido creada alrededor de los hijos fallecidos. El objeto de esta conferencia de Universo es presentar un ejemplo de cada una de estas conferencias para que se sepa un poquito de qué va la temática y la visión huérfila en cada una de estas 15 conferencias. La primera conferencia, Sobrevivir a la muerte de un hijo, esta pone de relevancia que primero que es posible sobrevivir. Y cuando decimos sobrevivir es sobrevivir con una vida digna, no con una vida doliente. Porque lo normal para muchas personas es que la vida quede en una situación doliente y ya no, como que no recuperas una cierta normalidad. Vives la vida, pero desde la tristeza perpetua. Bueno, pues en esta charla explicaremos cómo es posible sobrevivir. Y aquí lo que tenéis es un poco es el índice de esta conferencia. El objetivo es evidenciar que es posible mm, recuperar una vida normal. Y lo primero que mencionamos es que la vida es un conjunto de vaivenes. Hay ocasiones que estás bien y otras que estás mal. Y lo que hay que aprender es a posicionarse ante esas situaciones adversas, básicamente. Lo importante no es qué te ocurre, sino cómo reaccionas ante lo que te sucede. Y aquí lo que vamos a explicar es cómo hay que tener una reacción resiliente ante la muerte de tu hijo para poder recuperar tu vida. Luego hablaremos de la venganza, que es una actitud muy habitual ante la muerte de un hijo. Quieres vengarte, vengarte de las personas que han causado la muerte de tu hijo, vengarte de la propia vida que te ha hecho esto y que consideras que es injusto. Y la venganza no es el camino. El camino es el perdón, porque lo que cura es el perdón, no la venganza. La venganza mantiene abierta la herida, básicamente. El duelo con venganza no se cierra nunca, es un duelo perpetuo. Luego hablaremos de que la importancia de que exista la palabra huérfilo, porque solo existe lo que se nombra, y hasta que no hubo palabra huérfilo estábamos perdidos. Y es importante la palabra y hablaremos de por qué. A continuación explicaremos por qué es importante tener una actitud positiva frente incluso a la muerte de tu hijo, frente a la actitud negativa que habitualmente tenemos. A continuación explicaremos la diferencia que hay entre dolor y sufrimiento. El dolor es una respuesta biológica, es normal que ante la muerte de un hijo te duela la vida, pero eso dura un tiempo. El dolor es una reacción que sirve básicamente para la defensa ante el entorno. Esto era importante cuando competíamos contra los depredadores por conseguir comida. Pero cuando ese dolor termina, porque biológicamente desaparece, lo que ocupa su lugar es el sufrimiento, que es una construcción mental. Y esa construcción mental puede ser terriblemente destructiva para las personas huérfilas. Así que bueno, hay que aprender a gestionar el sufrimiento. Normalmente esa gestión del sufrimiento se hace ¿dónde? En el duelo. Entonces aquí hablaremos un poco de los pasos clave para poder resolver el duelo, resolverlo correctamente, no en falso, básicamente. Uno de los elementos claves del duelo es que tú tienes que aprender a convivir con tu hijo ausente. Entonces hay que aprender a convivir con el vacío. Tu hijo ha muerto, no está. Pero también ese vacío hay que rellenarlo con otro tipo de cosas. Hablaremos de cómo convivir con el vacío y cómo poder rellenar constructivamente el vacío. Uno de los elementos fundamentales para transformar el sufrimiento en algo diferente es el arte. Transformar el sufrimiento en arte es una estrategia muy conveniente, ha ayudado a miles de personas a lo largo de la historia de la humanidad a convivir con el fallecimiento de sus hijos. El hecho de transformar el sufrimiento en arte es un elemento extremadamente resiliente y aquí pondremos algunos ejemplos de ello. Por último, un indicador de que has conseguido convivir con la muerte de tu hijo es que recuperas el sentido del humor. Y hablaremos de eso, de cómo es esa recuperación, el camino hasta hacia esa recuperación. Y por último, hablaremos de un poco de la eternidad, ¿no? De cómo podemos conseguir que nuestros hijos sean fallecidos sean eternos, básicamente. Y de eso trata la charla de supervivencia, esencialmente.
La siguiente charla que daremos es el ciclo de vida. ¿Qué es esto del ciclo de vida? Bueno, pues el ciclo de vida, yo soy informático y en el mundo del software, el ciclo de vida es todas las tareas que hay que realizar desde que alguien concibe que un software debería existir, es una mera idea, una especificación. eh, Ese software luego hay que analizarlo, hay que diseñarlo, hay que programarlo, hay que probarlo y hay que ponerlo en producción. Y luego hay que hacer un mantenimiento mientras que ese software funcione hasta que sea retirado. Bueno, pues todo eso es el ciclo de vida del software. Bueno, pues yo me planteé si era posible que hubiera un ciclo de vida de lo huérfilo. Y efectivamente lo hay. Normalmente cuando la gente piensa en los hijos muertos, esencialmente piensa en el duelo, ya, pero el duelo solamente es una parte del ciclo de vida. En nuestra experiencia hemos identificado el ciclo de vida huérfilo en cuatro etapas, la que hemos llamado antecedentes, duelo, posduelo y nueva normalidad. Los antecedentes ocurren antes de que tu hijo haya ya fallecido y suceden en situaciones en las cuales los críos enferman o los críos se pierden. Vale, pues eso son la etapa de los antecedentes. Ahí ya empieza a haber una situación complicada en relación a los hijos. Claro, de todas estas situaciones de antecedentes están excluidos las situaciones imprevistas. Por ejemplo, tu hijo tiene un accidente de tráfico. Ahí no hay antecedentes. Ahí ya pasas directamente a que el hijo muere. O si no muere, está en coma, por ejemplo. Vale, ahí hay coma, ahí hay enfermedad. Ahí sí que estarías en caso de antecedentes, ¿vale? O a tu hijo le asesinan. Entonces, no hay antecedentes. Tu hijo directamente le han matado. Entonces, hay situaciones en las cuales existe fase de antecedentes y otras que no, que son sobrevenidas y ya te encuentras a tu hijo muerto. Entonces, si no hay antecedentes, directamente entras en el duelo. Esta es la etapa más estudiada y, de hecho, no vamos a hacer una conferencia sobre duelo porque es un tema muy estudiado. Hay cantidad de recursos alrededor del duelo y esa etapa, pues digamos que la vamos a mencionar, pero no vamos a entrar en detalle, puesto que ya está muy estudiada. Pero cuando el duelo termina, dices, ya está, ya vuelvo a ser una persona normal. No, desafortunadamente no. En el caso de lo huérfilo, hay un posduelo que tiene una naturaleza distinta a la del duelo. Tú ya el duelo lo has resuelto. Entonces, si he resuelto el duelo, ya estoy bien. No, desafortunadamente no. Hay que realizar unas ciertas tareas, lo que hemos llamado el camino del huérfilo. En nuestro caso nos llevó más tiempo hacer el posduelo que el duelo. El duelo fueron 2 años y el posduelo fueron 3. Con lo cual necesitamos 5 años en el caso de nuestra familia para volver a lo que llamamos no normalidad, porque sería normalidad si tu hijo estuviera vivo, pero tu hijo no está vivo. Entonces, lo que hemos denominado la normalidad es una nueva normalidad, es decir, tú recuperas tu vida aceptando que tu hijo ya no está. Y eso es lo que llamamos la vida huérfila, a esa cuarta etapa hasta que nos muramos, digamos, ¿no? Pero claro, esto es un ciclo, hay que recorrer todo esto, ¿vale? Yo, por ejemplo, en el caso de mi hijo estuvo 6 meses en coma, tuve 6 meses de antecedente, tuvimos 2 años de duelo, 3 años de por duelo, y ya después de eso, pues tenemos la nueva vida, la vida huérfila, que es en la que estoy ahora, y gracias a esa nueva vida, pues podemos dar conferencias como la que estáis escuchando en este momento. Y no tenemos temor a hablar sobre la muerte en general y la de nuestro hijo en particular, pues tampoco. La siguiente conferencia son las crónicas, es cómo trata la prensa la muerte de los hijos. Aquí os traemos el caso de la familia Obregón, que es el caso más famoso, en el cual, pues, un hijo de 28 años más o menos, súbitamente adquiere una enfermedad cancerígena y al cabo de 2 años, pues el joven fallece. Y entonces, bueno, pues antes de que falleciera, el hijo hablando con su madre, pues el hijo le dice que a la madre que tiene que hacer algo para que tener descendencia. O sea, el muchacho sabe que va a morir, pero quiere que su madre le asegure, le prometa, en el lecho de muerte, más o menos,
que va a haber descendencia. Y entonces la madre toma las medidas necesarias para cumplir la promesa hacia su hijo y efectivamente tiene una descendencia y esa descendencia genéticamente ella sería la abuela de esa criatura, de esa niña en este caso, pero para que legalmente no le den problemas la legislación española, está obligada a adoptarla como madre. Es decir, la madre es, la niña es biológicamente nieta de Ana Obregón, pero legalmente ella es la madre, para que no haya problemas a la hora de poder criar a esa niña y los servicios sociales le retiren. Bueno, pues esta es la crónica más famosa, pero hay más, hay muchos más casos, ¿no? Hay casos realmente impresionantes sobre en qué circunstancias mueren los jóvenes. Bueno, pues todo eso se explica en la conferencia sobre crónicas, básicamente. La siguiente es una conferencia del modelo de postduelo que esta ya ha sido impartida, es decir, esta en la web de huérfilos.com ya estará disponible, o está disponible, está accesible. El modelo de postduelo, lo que estamos planteando es que la persona ya ha pasado el duelo, ya aceptas que tu hijo está muerto y que no lo vas a recuperar, pero el huérfilo vive en un cierto mundo alterado, vive en un mundo sin su hijo. Y tú recibes una cierta llamada, en nuestro caso era la necesidad de recuperar nuestra vida. Y esa llamada lo que pretendes es que qué hay que hacer para recuperar tu vida, para ir hacia la nueva normalidad. Pues hay que hacer cosas, ¿vale? Entonces, lo que hemos descubierto con el paso de los años es que primero tienes que aceptar la llamada, es decir, tienes que desear ir hacia la nueva normalidad. El problema fundamental es que muchas familias huérfilas no tienen este deseo, con lo cual nunca resuelven el posduelo. Siempre van a vivir en una tristeza perpetua, siempre. Aunque pasen 30 años desde la muerte de tu hijo, la tristeza está ahí, porque no has resuelto el posduelo. No has resuelto el posduelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el huérfilo en este caso acepta la llamada a entrar en un mundo de nueva normalidad y tiene que enfrentarse a diferentes tareas y pruebas, en solitario o con ayuda. En esta conferencia se explica cuáles son esas tareas y esas pruebas, básicamente. Los huérfilos creen que después de haber resuelto el duelo ya tienen otra vez su vida normal y eso no es cierto. Desafortunadamente, no es cierto. Porque después de resolver el duelo, lo que te queda es una perenne tristeza. Y si tú pretendes resolver esa perenne tristeza, tienes que hacer el postduelo. Y esta conferencia, que ya está publicada en la web de huérfilos.com, habla sobre qué hay que hacer. Entonces, el mundo alterado en el que vive el huérfilo siente que necesita hacer algo más para recuperar esa nueva normalidad, esa vida normal, y ese huérfilo que recibe esa llamada acepta el desafío de conseguir resolver esa tristeza perenne. Pero para ello hay que enfrentarse a diferentes tareas y pruebas, en solitario o en grupo. Y eso significa que el huérfilo tiene que resolver algunos problemas que pueden llegar a ser graves en ese proceso de posduelo. No son cuestiones psicológicas como en el caso del duelo, son otro tipo de cuestiones, son cuestiones sociales, cuestiones de relación, cuestiones, digamos, que no son problemas psicológicos como los que te enfrentas en el duelo, son otro tipo de problemas. Pero también son problemas que necesitan una solución. Y entonces hace falta ayuda profesional de otro estilo para poder abordar este tipo de resoluciones. Entonces, aquellos huérfilos que resuelven estos graves problemas, más o menos graves problemas, si sobreviven, cuando ellos sobreviven es metafóricamente, al huérfilo no le va a pasar nada en ningún caso, ¿no? Obtienen un regalo, un don, una bendición que pueden aportar al mundo normal. Es decir, las personas que hemos pasado por esta situación nos damos cuenta que hemos obtenido una madurez emocional. Básicamente el proceso de posduelo es un proceso de madurez emocional.
Y entonces esa madurez emocional te hace ver la vida de otra manera. Y esa forma de ver la vida es algo que se puede aportar a las personas que te rodean, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este modelo de Portugal es un viaje de ida, tú vas a algún sitio y hay que volver de ese lugar. Esto es como cuando eh, en la historia clásica se hizo el viaje de Ulises a Ítaca. Ulises tuvo que ir a hacer el viaje de ida a Ítaca, vencer una batalla en Troya y luego tuvo que volver. Vale, pues esto es igual. El modelo de Portugal tiene una ida con una serie de problemas a resolver y una vuelta. ¿Vale? Entonces, lo último es que si el huérfilo decide volver, hay que enfrentarse a nuevos desafíos en ese viaje de vuelta. Y si ese regreso se hace con éxito, entonces puedes trasladar eso que has aprendido a las personas que te rodean. Y bueno, pues en esta conferencia se explica todas estas em, situaciones que te puedes encontrar en este viaje de ida y vuelta, como le ocurrió a Ulises en la guerra de Troya, básicamente. Bien, la siguiente conferencia es la que denominamos difuntos digitales, que esa es la posibilidad que da la tecnología para revivir a un muerto. En este caso ponemos como ejemplo a Lola Flores. Vamos a poner este, este spot. Tú... Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco. A esa forma con la que te llenas el pecho de alegría. Con la que rebañas un huevo frito. Con la que te pintas el rabillo del ojo. Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos. Que se te escucha hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la línea de la Concepción. Cajero del supermercado, catedrática o ministro. Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas. A todo esto lo llaman ahora empowerment, ¿no? Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío. Con mucho acento. El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca. Tú... Bueno, pues aquí vemos un anuncio que fue realizado en el año 2021. Pero en 2021 Lola Flores ya llevaba muerta muchos años. ¿Y esto cómo fue posible? ¿Cómo ha sido posible, después de tantos años del fallecimiento de Lola Flores, que ella nos hable y la veamos y la percibamos como si estuviera aquí con nosotros? Pues eso ha sido gracias a la inteligencia artificial. En este caso, pues la empresa Cruzcampo habló con la familia de Lola Flores, les pidió permiso para realizar un trabajo de recreación, la familia lo autorizó y usando inteligencia artificial y a partir de una actriz que no era Lola Flores, pero superponiendo ahí los gestos de la faraona y añadiendo la dicción de ella generada por inteligencia artificial, pues el resultado es que tenemos un avatar digital que es como si fuera Lola Flores. Vale, pues estos son los difuntos digitales, es decir, hoy en día la tecnología informática nos permite revivir de esta manera a nuestros muertos. Y en esta conferencia explicamos de una forma muy somera cómo es posible acceder a esta magia y lo que se puede conseguir a través de las soluciones tecnológicas de este estilo, básicamente. Hoy en día se le llama la tecnología del duelo, básicamente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente conferencia en la cual hablamos de algo totalmente diferente que es la escultura huérfila. En lo que estamos viendo aquí es La Piedad de Miguel Ángel, una de las obras cumbres de la escultura de la humanidad que está en el Vaticano, en este caso. Entonces,
¿Por qué decimos que la Piedad de Miguel Ángel es una escultura huérfila? Porque lo que vemos ahí es una madre que tiene en brazos a su hijo fallecido a los 33 años de edad. Luego es una madre que ha perdido a su hijo y en este caso está en la vivencia puntual de tener a su hijo en brazos. Bueno, yo creo que todos los que hemos perdido a un hijo hemos tenido una experiencia similar, porque en algún momento dado, al haber fallecido nuestro hijo, hemos tenido que acudir al Instituto Anatómico Forense correspondiente para poder confirmar la identidad de nuestro hijo, básicamente. Entonces, aunque no lo hemos tenido en brazos, como en el caso de esta escultura, sí que hemos vivido unas situaciones parecidas. Si no es ahí, pues junto a su ataúd de cuerpo presente, visible o no visible, dependiendo de las familias lo que han querido. Así que esta situación, no sé, es como bastante cercana, ¿no? El hecho de la madre doliente mm, con su hijo fallecido cercano, vamos a decir. Bueno, pues este es un ejemplo de escultura huérfila, pero hay más. Hay otros tipos de manifestaciones de esculturas relacionados con los hijos fallecidos que en esta conferencia de escultura huérfila se presentan como ejemplo de cómo el arte ha reflejado a través de la escultura a los hijos fallecidos. Aquí, si observamos con detalle un poco esta escultura, lo que vemos es, claro, el cuerpo de Jesús, Jesús hombre, en este caso, en una posición como relajada. Todavía el rigor mortis no ha aparecido, ¿vale? Es decir, en este caso Jesús acaba de morir y el rigor mortis todavía no ha hecho su efecto. Y por la posición tan relajada que le da el escultor, si hubieran pasado más horas, pues es difícil que el cuerpo pudiera adquirir esta posición. El rostro de Jesús está doliente, vamos a decir. No es un gesto de confortabilidad, porque claro, ha muerto bajo un gran dolor, que es crucificado. La crucifixión genera un dolor inenarrable. Se observan los agujeros en las manos, concretamente en esta foto, ahí se ve un agujero en una de las manos, básicamente. Y luego si observamos el rostro de su madre, primero es un rostro joven, probablemente sea más joven de lo que le corresponde por la edad del hijo. Es un rostro, vamos a decir, muy renacentista, de una belleza, vamos a decir, una belleza virginal. No correspondería probablemente a una situación real en la cual probablemente el rostro de la madre tendría algún tipo de arrugas, algún tipo de rictus. No, este es un rostro renacentista, donde se mantiene, digamos, la apariencia de la madre de una forma virginal, básicamente. Y no hay dolor, no se percibe dolor, solo lo único que se percibe es el gesto inclinado en la cabeza de la madre, ¿vale? Porque, claro, en el caso de Jesús se da la situación en la cual Jesús manifestó con antelación que él iba a resucitar. Y todos los que somos creyentes, pues efectivamente sabemos que finalmente resucitó, ¿vale? Entonces, bueno, no hay un gran dolor, hay resignación en el hecho de la muerte. Recordad que Jesús le dijo a su padre que por qué consentía esta situación, ¿no? Si era el Hijo de Dios. Y bueno, pues la madre está resignada, ha perdido a su hijo, pero hay una resurrección inminente y eso pues entiendo que ayuda a sobrellevar un poco mejor la situación, básicamente. Bueno, pues de más obras de escultura huérfila hablaremos en esta conferencia.
La siguiente conferencia es la de monumentos. ¿Cuáles son los grandes monumentos huérfilos? Pues sin duda alguna esos monumentos están en los cementerios. ¿Eh? Cuando vais a ver a algunos de vuestros fallecidos, eh, en ese recorrido que hacéis por el cementerio, veréis que aparte de las tumbas habituales, hay algunas familias que eh, construyen mausoleos o incluso piezas más grandes, ¿no? Dependiendo del dinero que han puesto esas familias en esa obra de escultura funeraria. Entonces, algunos de esos monumentos son muy grandes. ¿Por qué? Porque hacen referencia no a una persona fallecida, sino a miles de personas fallecidas. En este caso, lo que estamos viendo es en Washington, se ve ahí al fondo el obelisco de la ciudad de Washington, y luego se ve como un muro muy largo, donde lo que podemos leer son nombres de personas. Todas estas personas son personas fallecidas. En este caso, creo recordar que hay más de 24.000 personas cuyo nombre está en este monumento. ¿Y de dónde salen 24.000 personas fallecidas? Pues solo pueden salir de guerras. En las guerras mueren muchas personas. Y la gran mayoría de las personas que mueren son jóvenes en las brigadas y divisiones de infantería. Pues en los combates mueren docenas de miles de jóvenes. Y en este caso lo que sucede es que este es el monumento a los fallecidos en la guerra de Vietnam, en la cual murieron docenas de miles de estadounidenses, la inmensa mayoría de ellos jóvenes. Bueno, pues aquí vamos a hablar de cuáles son esos grandes monumentos huérfilos que nos podemos encontrar en diferentes lugares de la Tierra. Son muy pocos, la verdad, pero son todos ellos ah, referencias históricas. La guerra de Vietnam, por ejemplo, pues es un referente supuesto en la historia de Estados Unidos y en la de otros países que vivieron de cerca ese conflicto, países asiáticos, el propio Vietnam, por supuesto, y países aledaños como Laos o Camboya, que sufrieron bastante las consecuencias de esta terrible guerra. La siguiente conferencia, sin duda alguna, es la más complicada, en la cual me he tenido que enfrentar, es la del humor, el humor huérfilo. Lo primero que hablaremos en esta conferencia es si es posible recuperar el sentido del humor tras la muerte de un hijo. Desde luego es algo que lleva tiempo, complejo, y se vive de una forma muy individual. Hay personas que tenían sentido del humor antes de la muerte de su hijo, que al fallecimiento pierden el humor, es decir, el humor les duele, no tienen ganas. Y hasta que no han pasado 3 o 4 años, no consiguen recuperar el humor que era parte de sus vidas, porque eran personas con un alto sentido del humor. Pues imaginaros esas personas con un alto sentido del humor que estar 3 o 4 años sin humor. Para esas personas es una pérdida muy importante. Para quienes tenemos un sentido más normal del humor, digamos, lo vivimos de una manera menos estresante. Lo cierto es que en ningún caso hay soluciones rápidas para poder recuperar el humor, pero con un duelo muy bien resuelto, con apoyo, con introduciendo algunos elementos de ligereza y explorando el humor como un mecanismo de sanación, entonces es posible que el humor regrese de forma gradual. ¿Mm? Mm, Eso siempre que consigues vencer a la tristeza habitual en la vida huérfila. Entonces, lo importante es que sea un proceso natural y que no se sienta como una obligación y, sobre todo, una traición a la memoria de tu hijo. La pregunta clave es, ¿cómo querría mi hijo que fuera mi vida huérfila sin él? ¿Sin humor o con humor? Haceros honestamente esa pregunta, respondedla y eso os dará una pauta sobre lo que os queda todavía por resolver. La otra parte del humor que aborda la conferencia es todavía más complicada. Si la primera es difícil, la segunda es todavía más difícil. El humor negro existe. Entonces lo que nos planteamos es, ¿existen chistes relacionados con la muerte de los hijos? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Es una área extremadamente sensible y que
casi todo el mundo evita. Daros cuenta que estas conferencias las hacemos para deshacer tabúes alrededor de la muerte en general, de nuestros hijos en particular. Entonces estamos obligados a abordar incluso los tabúes más extremos. Y en este caso, el humor sobre los hijos fallecidos creemos que es un elemento absolutamente radical y que de alguna forma debemos abordarlo. Entonces, en esta conferencia, pues ya veréis cómo se ha planteado esta situación tan radical. Bueno, la siguiente conferencia es fotografía. Hay dos conferencias de fotografía. Una hasta principios del siglo XX y otra de principios del siglo XX a la actualidad. ¿Y por qué hay dos conferencias? Porque hasta principios del siglo XX era normal que las familias hicieran fotografías con sus hijos muertos. Y aquí tenéis un ejemplo. Tenemos un padre, una madre en los extremos, tres hijos vivos, dos niñas y un niño, y en sendos ataúdes tenemos dos niños pequeños. Probablemente no tuvieran quizás poco más de un año las criaturas. Entonces, hasta principios del siglo XX era normal que la gente se hiciera fotografías con los muertos. ¿Para qué? Para recordarlos. Y cuando no había fotografías, antes de 1850, había pinturas o había grabados, donde la gente podía rememorar a sus fallecidos porque había esa evidencia. Y vamos a hablar un poco de esa situación, sobre todo en la fotografía desde 1850 a 1920, donde existía una costumbre social aceptada de retratarse con los muertos. Esta costumbre desapareció, desapareció. Es decir, así como hasta esta época la sociedad aceptaba este tipo de retratos, a partir de un cierto momento dejó de aceptarlo y desaparecieron todas las fotografías o el hecho de fotografiarse con las personas fallecidas. Ya no se ven ese tipo de fotografías. Y de eso trata la segunda conferencia de fotografía, porque ya lo que entró en sus lugares fue el fotoperiodismo. Es decir, existen reporteros gráficos que acuden normalmente a conflictos bélicos, a guerras, a hambrunas, a enfermedades extensivas, en las cuales, digamos, lo que sucede es que fallecen niños. Y los fotoperiodistas, los reporteros gráficos, fotografían esos instantes en los cuales se percibe de alguna manera a los hijos fallecidos. En este caso, la fotografía que mostramos es de Paul Hansen y en el año 2012 ganó un premio mundial de fotografía. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos una situación en Gaza en la cual los familiares de estos dos niños que están en primer plano, ¿vale? Los dos niños fallecidos están eh, en primerísimo plano las dos criaturas, con sus familiares en un gesto doliente. Probablemente el padre es el que está a la derecha y el que está a la izquierda probablemente es un tío o un abuelo, probablemente. Llevan en sus brazos el cuerpo de los niños fallecidos y luego hay una comitiva bastante numerosa que se percibe por detrás y van camino del cementerio para enterrar a los niños. Bueno, pues esta es la fotografía que mostraremos en la segunda conferencia de fotografía. La fotografía derivada del fotoperiodismo, básicamente. La siguiente conferencia habla de literatura huérfila y aquí traemos un libro de Francisco Umbral, Mortal y Rosa. En este caso, lo que vamos a escuchar es al propio Umbral hablando sobre, en primer lugar, cómo hizo su libro. Y vamos a escucharle.
Se retrata a sí mismo entonces casi como una persona con sentimiento, una persona que padece y sufre por un acontecimiento familiar tremendo como es la muerte de un hijo por una enfermedad de moda de hoy, leucemia. Sí, claro, así fue. Pero yo estaba escribiendo ya el libro. Estaba escribiendo el libro sin enfermedad y sin muerte. Estaba escribiendo la novela de un niño, ¿no? Como hay otras. Recuerdo que Miguel Delibes escribió una magnífica novela sobre un niño que yo creo que era su hijo menor, el príncipe destronado. Eh, yo quería hacer la novela de un niño, pero no una novela para niños, la novela de un niño. Se cruzó la enfermedad y yo seguí escribiendo, se cruzó la muerte y yo seguí escribiendo. ¿Y es el adiós a la persona que le decía y el nacimiento del personaje Umbral o nace antes? El personaje... Bueno, aquí Umbral está hablando de su hijo fallecido a los 5 años por leucemia. Él, como escritor, ya estaba escribiendo sobre su hijo antes de que estuviera enfermo. Siguió escribiendo mientras duró la enfermedad, poco más de un año más o menos, y continuó escribiendo con su hijo ya fallecido. Es decir, no dejó de escribir en ningún momento. Bueno, esto ya da una idea de la tremenda fortaleza mental de Umbral. Yo, por ejemplo, cuando murió mi hijo, yo soy cantante, yo durante 6 meses no pude cantar. Tuve que dejar de cantar porque me percibía incapaz de cantar. Bueno, Umbral no dejó de escribir en ningún momento. No dejó de escribir en ningún momento. Entonces, en esta primera parte de la entrevista, cuando en televisión había magníficas entrevistas y no lo que nos encontramos ahora, que es puro circo, pues Umbral manifiesta en la segunda parte de la entrevista que vamos a poner a continuación que él ha escrito Mortal y Rosa es una novela donde lo cuenta todo. Y eso es extraño y explica por qué. No, no lo voy a desvelar yo, vamos a dejar que Umbral explique por qué su novela es diferente. Creatividad y la pura libertad, la libertad en la novela. La novela es un compromiso burgués que viene del 19. Un compromiso con el lector para que compre y le guste y se divierta. Un compromiso con el editor para que se haga rico. Un compromiso con los grandes públicos. Un compromiso con la sociedad del momento, con la situación, para expresarla a favor o en contra. La novela es un compromiso burgués y eso hay que romperlo en la novela, que era uno de los objetivos de Mortal y Rosa, para decirlo todo. Y creo que en Mortal y Rosa se dice todo. En Las ninfas que usted ha citado, se lo agradezco mucho como libro que le gusta, todavía los personajes están muy comprometidos con la sociedad, con la pequeña sociedad burguesa de la pequeña ciudad. En Mortal y Rosa ya no hay compromiso, hay una ruptura absoluta con todo, con el cielo y con la tierra. Ahí debe llegar la novela y llegan algunas novelas como todos recordamos y como todos sabemos, desde Dostoyevsky hasta Henry Miller. Es muy de Stendhal eso, ¿no? Muy de rojo y negro. Bueno, pues aquí Umbral nos explica que él, al escribir Mortal y Rosa, no se ha callado nada. Pero claro, hacer una novela así significa romper el compromiso burgués de lo que es la novela habitualmente, que es algo que está construido para vender, para ser amable, entre comillas. Esta novela suya no. Y por eso, digamos, cuando la gente dice que ha leído a Umbral y les pregunto, ¿Mortal y Rosa? La respuesta siempre es no. No, he leído otras obras de Umbral, pero no Mortal y Rosa. Mortal y Rosa es una obra difícil de leer porque habla de la muerte de su hijo y lo hace sin callar nada, sin ocultar nada, con toda la crudeza y el lirismo de la que es capaz Umbral, que está considerado como el mejor escritor en prosa del siglo XX. Entonces, bueno, pues es un ejemplo de la literatura huérfila. Hay más obras y en esta conferencia sobre literatura se habla sobre ellas. Y en la siguiente conferencia pasamos a la pintura. Hay pinturas que han sido creadas en relación a hijos muertos. En este caso tenemos una que está en el Museo del Prado, es Saturno devorando a su hijo. Es una obra de Goya elaborada hacia el año 1820, que se puede ver en el Museo del Prado. Está escrita a lo que consideramos naturalismo y expresionismo. Es una obra de tamaño medio físicamente, tiene
83 centímetros de base, es estrecha, y luego tiene 1,5 de altura, que es una obra, digamos, de formato medio. ¿Mm? Estaba originalmente en la Quinta del Sordo, que era la residencia que tenía Goya, en la cual vivía, y era pues una casona. Y en las paredes de la casona, pues Goya hizo diferentes pinturas. Una de ellas era esta. O sea que digamos, estas obras Goya no las tenía para venderlas, vamos a decir, sino que eran como obras que él hacía para su uso familiar, básicamente. Pero resulta que, bueno, la Quinta del Sordo, cuando falleció Goya, pues fue vendida y uno de los compradores era un rico un comerciante francés que tuvo la visión genial de arrancar con mucho cuidado las pinturas que había, porque esto no estaba en cuadros al óleo, esto eran frescos en pared, básicamente. Entonces, en un proceso complicado y delicado, arrancó todas las obras que había en la quinta, en principio con la intención de venderlas. Pero claro, eran unas obras tan personales de Goya, véase esta, por ejemplo, que en aquel momento, hablamos de finales del siglo XIX, como que nadie quería este tipo de obras, nadie las quería. Entonces, este comerciante que tenía mucho dinero y no necesitaba mucho más, pues tomó la sabia decisión para el pueblo español de donarlas al Museo del Prado. Y gracias a eso tenemos las obras en España, porque se las podría haber llevado perfectamente fuera de España y hoy en día estarían pues en cualquier lugar del mundo que hubiera pagado la inmensa fortuna que cuestan, entre comillas, estas obras, si es que se le puede poner un precio. La interpretación tradicional que se da a esta obra es que Saturno, que era un dios poderoso en el universo, en el Olimpo, digamos, de los dioses, pues temía que su hijo le quitara la posición relevante que tenía. Así que lo que hizo fue comérselo para asegurar la perpetuación de su lugar entre los dioses. Sin embargo, en el año 2022, pues un catedrático de Historia del Arte hizo una nueva interpretación, porque resulta que analizó el cuadro con espectrografía diversa, rayos X y otro tipo de análisis, y descubrió que el cuadro había sido repintado. Había sido repintado. Y a partir de lo que no se ve hoy en día, pero que sí se puede observar en la espectrografía, pues encontró un perro y encontró que el Saturno tenía un pene muy grande y eso le hizo concebir que realmente este cuadro era una crítica frente al rey Fernando VII. El rey Fernando VII era absolutista y Goya era liberal, eran enemigos acérrimos. Y entonces este cuadro, que recordad que estaba en la casa de Goya, no salía, no salió en principio nunca de ahí, pues era una crítica frente al rey Fernando VII, que entre otros atributos tenía un pene inmensamente grande, del cual nadie quería hablar, porque parecía que era un problema más que otra cosa. Y entonces lo que está devorando no es el cuerpo de una persona, sino es España. Realmente, con este cuadro lo que reflejó Goya era una crítica frente al rey Fernando VII de que su reinado estaba destruyendo España y lo plasmó a través de esta alegoría que hoy en día podemos observar en el Museo del Prado. Bueno, pues en la charla sobre pintura presentamos otras obras en relación a los hijos. La conferencia sobre el cine lo que presenta son cómo el cine ha usado la muerte de los hijos a lo largo de su existencia de 80 o 90 años. Aquí vamos a escuchar una noticia de France 24 horas, en la cual se nos presenta una película que ha sido realizada por un cineasta colombiano, un director colombiano. ¿Por qué? Porque su hermano falleció, es decir, un hermano huérfino.
¿vale? Y entonces, como un homenaje hacia su hermano fallecido, el director presenta la película y esta es la noticia que os voy a enseñar completa. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma antiocupación con cerradura inteligente de Securitas Direct. Descárgate Globo, pide comida, la compra del súper, algo de la farmacia o lo que quieras. Les doy la bienvenida al espacio de cultura de France 24. El duelo, la familia y los amigos están en el centro de una delicada y luminosa película que se estrenó en las salas de cine colombianas y argentinas este jueves. El otro hijo, la ópera prima del director Juan Sebastián Quebrada, cuenta la historia de dos hermanos que viven plenamente su adolescencia hasta el día que uno muere en una fiesta. Desde entonces, Federico, el otro hijo, el que sigue vivo, tiene que ayudar a su familia a atravesar un caos de emociones mientras aprende a gestionar su propio dolor. Es una cinta directamente inspirada en un drama muy personal, la muerte del hermano del cineasta colombiano hace unos años. Por eso, el proceso de selección y la dirección en el set de esos jóvenes actores y actrices le importó tanto. Juan Sebastián Quebrada nos contó que tuvo que abrirles su corazón para explicarles lo importante que era ese proyecto para él. Vamos a escucharlo. No termino de entender qué fue lo que le pasó a mi hermano. Yo siento que al ser una peli de un adolescente que se... Nuevo Marcilla Cápsulas Puro Arábica. Tu café 100% arábica. Pruébalas ya. Así de rápido descubres cuánto vale tu coche en compramostucoche.es. Te lo enseño. Que se muere, no quiero contar mucho antes de que vea la película. Uno a esa edad, ¿sabes? Por circunstancias que puede ser una separación, que puede ser, no sé, estar mal en el colegio, bullying, pues muchas cosas, pues se puede destruir la vida y puede destruir la vida de mucha gente, ¿no? Y yo siento que muchas veces los adultos como que no ven lo fuerte que hay en ese momento y no solo eso, sino que los adolescentes muchas veces reflejan un estado de cosas familiares que la familia no quiere ver y ellos la expresan, ¿sabes? Entonces, pues yo sí siento que hay algo de, primero, yo conocerlos, realmente casi enamorarme de todos y darle como el lugar de importancia a lo que ellos están viviendo. Y ellos también sentirlo, que eso es lo lindo. Para ellos, pues ellos están acostumbrados a que el dolor cada uno lo lleva solo, en silencio, y simplemente aparenta como una vida normal. Y sentir que era un espacio que podían compartirlo, para ellos fue muy, muy chévere. Tal vez quisiera estar a solas contigo. Ven y asfixiame de ti. Enséñame a soñar. A solas, Bueno, hasta aquí, digamos, la noticia sobre esta excepcional película, El otro hijo, que muestra a través de una experiencia real, ficcionada y dramatizada apropiadamente, porque esto no es un documental, ¿vale? En principio es una película de ficción, entre comillas, pero basada en hechos reales. Bueno, pues en esta conferencia sobre el cine veremos otros ejemplos de cine huérfilo. Luego ya la última conferencia es sobre música huérfila. Aquí traemos el ejemplo de Eric Clapton. El músico vivía en aquel momento aciago en Nueva York, en un edificio en la planta 54, y para limpiar su piso, pues tenían que abrir unas puertas, que no eran ventanas, eran puertas a ras de suelo y que daban acceso al exterior. Entonces, la familia tenía un protocolo establecido para que hubiera alguien vigilando ese acceso al exterior. ¿Por qué? Porque en aquel momento el hijo de Eric Clapton era un niño de 5 años. Entonces, ese protocolo falló y resulta que el niño, no sabe muy bien por qué, se abalanzó sobre esa puerta que daba cuando digo al exterior me refiero a la fachada exterior, es decir, el niño cayó desde el piso 50
no hasta el suelo, cayó hasta el tejado del otro edificio que estaba lindante. Y claro, falleció. Lógicamente, la caída fue de tantos metros que el niño falleció en el acto. Eric Clapton no estaba en ese momento en el apartamento, le llamaron, estaba actuando en la otra parte del mundo, él volvió inmediatamente a Nueva York y bueno, pues allí junto con su mujer eh, intentaron resolver la situación, el entierro, el duelo. Entonces Eric Clapton era un hombre que hasta ese momento había tenido algunos problemas con el alcohol y las drogas y entonces empezó a, tomar intensamente ambas sustancias, ¿no? Alcohol y drogas. Pero en un momento dado, él lo que hizo fue transformar el sufrimiento en belleza. Como él es compositor, lo que hizo fue crear una canción que reflejara lo que estaban viviendo como padres alrededor de la muerte de su hijo. Esa canción es Tears in Heaven, Lágrimas en el cielo, que en español lo que dice es, sabrías mi nombre si yo te viera en el cielo. Esto es como que el padre sube al cielo y está viendo a su hijo allí y le está preguntando, ¿sabrías mi nombre si yo te viera en el cielo? ¿Sería todo igual si te viera en el cielo? Eso es pues una situación, digamos, metafórica, ¿no? De intentar dialogar con tu hijo. Y luego vuelve a la realidad. Debo ser fuerte y continuar porque sé que no pertenezco aquí en el cielo, él está vivo. Entonces, tiene que seguir viviendo, es consciente de ello, y luego sigue hablando de lo que le queda. Encontraré mi camino, el camino básicamente del duelo y quizás del posduelo, entiendo, a través de la noche y el día. Habrá momentos buenos y momentos malos, porque sé que simplemente no puedo quedarme aquí en el cielo. Es decir, él, aunque le gustaría mantener esa situación idílica de poder estar fuera del mundo real, sabe que no, que tiene que seguir en un día a día. ¿Por qué? Porque tiene una esposa, tienes familia, tienes hijos, tienes un trabajo, entonces tienes que regresar. Y luego dice más cosas, dice, el tiempo puede derribarte. El tiempo, si no haces cosas proactivas, puedes quedar destruido como consecuencia de la muerte de tu hijo. El tiempo puede doblar tus rodillas, el tiempo puede quebrar tu corazón, tenerte rogando por favor que se acabe esto, que pase ya. Pero tienes que hacer algo, porque si no el tiempo te destruye. El tiempo cura, no, el tiempo no cura. Cura hacer algo. El tiempo lo que produce es olvido, que es diferente. El olvido no es curación. Y luego, el último párrafo de la canción es un párrafo de esperanza, porque dice, más allá de la puerta, se refiere a más allá de haber resuelto el duelo, hay paz, estoy seguro, y sé que no habrá más lágrimas en el cielo. Bueno, pues todo esto que refleja la experiencia del duelo de Eric Clapton suena así, cantado por mi coro. Bueno, no sigo con la canción. Bueno, pues como yo soy cantante, canto en la Coral Polifónica Sagrada Familia, pues el hecho para mí de cantar fue una manera de transformar el sufrimiento en belleza y en este caso pues fue la manera en la cual yo conseguí superar y convivir con esta situación de la muerte de mi hijo. Y mis compañeros y mi director, José Luis Ovejar, pues me ayudaron enormemente
cantando canciones como esta que originalmente no estaba prevista interpretar, pero en consideración a mi situación y a otras similares que vivimos en esta época, pues se interpretaron con la idea de que nos ayudara a resolver nuestra situación de duelo y de camino del Hiciste un huérfilo. repaso súper interesante porque fíjate que estamos rodeados de manifestaciones Eso es. artísticas Y sobre el se duelo, trata de visualizarlas, ¿vale? Eso es un poco el tema. exacto, sobre el dolor, sobre las pérdidas y sobre la muerte. Pero yo me pregunto y te pregunto si es que si esto, el hecho de que esas manifestaciones artísticas nos pasen un poco desapercibidas, es porque vivimos eh, al margen de la realidad de la muerte, con miedo, o qué No, es lo que yo nos creo que impide ver pasan más allá. desapercibidas porque uno se fija en aquello que le afecta. Entonces, a mí, como me afectó la muerte de mi hijo y soy artista, pues a partir de ese momento activé un filtro artístico sobre la muerte. ¿Por qué? Porque para mí es normal, ¿me entiendes? Pero yo comprendo que haya muchas personas para quienes ese filtro no tenga sentido. Ahora, yo entiendo como mi deber el mostrar el resultado del filtro a la sociedad. ¿Por qué? Porque creo que puede ser útil para otras personas. Y creo que la visión huérfila debe ser promocionada para romper el tabú de la muerte, que sí que es una realidad. Es decir, la sociedad vive hoy en día, la sociedad occidental vive en un tabú alrededor de la muerte y creo que eso no es bueno. Eso no es bueno. Entonces, yo asumo que estas conferencias ayudan a romper el tabú sobre la muerte porque presentan diferentes aspectos de la misma a lo largo de cuestiones artísticas y de otra naturaleza de nuestra sociedad. Mm, ¿Cómo fue el abordaje como vuestro de todas estas circunstancias que surgen alrededor de la muerte de un hijo, ¿no? Que todos quienes hemos perdido un hijo sabemos que hay circunstancias que no nos agradan, que vienen luego de la muerte, ¿no? Y que tienen que ver con la vida misma, ¿no? ¿Cómo enfocaste eso? ¿Cómo lo abordaste? Bueno, lo abordamos de una manera valiente. ¿Pero por qué lo hicimos así? Porque fue la recomendación de los psicólogos que teníamos. Nos dijeron, mirad, vosotros podéis ocultaros y creeros que estáis a salvo en esa ocultación, pero lo único que estáis haciendo es postergando el sufrimiento. Entonces, si realmente queréis resolver de una forma buena ese sufrimiento y en algún momento del futuro dejar de sufrir, no tenéis más remedio que hacer frente al sufrimiento, entender qué es lo que provoca el sufrimiento y buscar cada uno los caminos adecuados para encontrar solución a ese sufrimiento y que cada vez aquello duela menos como consecuencia de que lo está resolviendo. Entonces, hay diferentes estrategias. Por ejemplo, hay familias, muchas, que pierden un hijo y tienen otro. Eso es una estrategia magnífica, que históricamente es la que se ha usado, de hecho. Es muy normal. Nosotros también lo utilizamos en nuestra familia. Hay estrategias laborales, donde tú te sumes en un incesante volumen de trabajo que te hace estar enfocado en el trabajo y no en otras cosas. Bueno, hay actividades que no son, vamos a decir, positivas, sino que son negativas. Hay gente que se dedica a odiar al mundo y las cosas que hace, yo percibo ese odio. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay gente que la venganza es su leitmotiv. Personalmente, esa es la única estrategia que en mi familia nunca se ha utilizado. Luego están las artes, cualquiera de las artes que existen disponibles para las personas y para las cuales todos los humanos tenemos alguna habilidad. Puede que uno sea muy bueno escribiendo y lo que hace es escribir un libro, ¿no? Como Sergio, básicamente con la hora violeta, ¿no? Por ejemplo, que él, pues
Pues lo que dice Sergio del Molino, dice, vale, he perdido un hijo, pero lo que hago es que escribo un libro, o Francisco Umbral escribe un libro, ¿vale? Dice, ¿hay que ser escritor para escribir un libro? No, hay que tener cierto interés en escribirlo, básicamente. Dice, otros han compuesto canciones, otros han pedido a escultores que hagan obras sobre sus hijos. Es decir, que hay como una veintena de estrategias conocidas y utilizadas ampliamente que se pueden utilizar cada uno por las que en función de su forma de vida y de sus posibilidades vitales le permita, básicamente. Nosotros hemos usado todas las que nos han recomendado, menos la de la venganza. La venganza no es parecido no usarla. Y de todas, vamos a decir, estos recursos, ¿cuál ha sido el factor más importante que os ha ayudado como familia? Vale, pues es el hecho de haber dado presencia a nuestro hijo dentro de la familia. Yo creo que para nosotros el haberle dado presencia, el involucrarle de alguna manera en algunas de las actividades de la familia, que eso ha sido, creo que eso ha sido lo que más nos ha ayudado. Eso nos ha ayudado mucho. Es poner un plato para que él esté también en una comida, es que hay un cuadro de él, es que yo, por ejemplo, todavía llevo alguna ropa de mi hijo, por ejemplo. Entonces mi hijo viene conmigo. Cuando yo me pongo alguna de las prendas que su madre seleccionó para que yo utilizara, por ejemplo, ¿no? Es usar, por ejemplo, yo no uso colonia, pero mi hijo sí que la utilizaba. Bueno, pues la colonia que no me pongo es la que mi hijo usaba, por ejemplo. Entonces son pequeñas decisiones que se van tomando que hacen que tu hijo siga presente en tu vida cotidiana. Y eso creo que es extremadamente útil. La verdad es que eso es lo que al final convierte esa ausencia en una presencia interior, ¿no? Y que descubrimos luego con el dolor. Pero un dolor que tiene un final. El duelo tiene un principio y tiene un final, ¿no Y crees? matizándolo. Claro, por eso yo distinguía entre dolor y sufrimiento. Lo primero es que el dolor es biológico, el sufrimiento es psicológico. Lo que experimentas los días posteriores a la muerte de tu hijo, eso es dolor, Mm. ¿vale? Eso es tu cuerpo reaccionando químicamente al hecho de que tu hijo lo han matado, ¿vale? Pero eso dura unos días, unas semanas, no más. Eso es una reacción química necesaria cuando tienes que sobrevivir en un entorno hostil como era, pues, hace 5.000 años o 7.000 años, que tenías que salir a cazar para seguir comiendo y tenías que enfrentarte a animales muy rudos y necesitabas poder matarlos para que ellos no te mataran a ti, ¿vale? Pero claro, hoy en día vivimos en una sociedad diferente y ese dolor, pues, se atenúa, no es necesario para la supervivencia, como ocurría hace 10.000 años, pero a partir de ese momento lo que crece es el sufrimiento, que eso es una construcción mental. Y el sufrimiento no es dolor, es otra cosa distinta, ¿vale? Y lo que el duelo resuelve es el sufrimiento, básicamente. El dolor se termina rápidamente. El sufrimiento es una construcción mental, es cómo la mente de cada persona interpreta el fallecimiento de su hijo. Y eso es cada persona. ¿Por qué? Porque con un mismo suceso hay una persona que puede sufrir poco y otra persona puede sufrir mucho. Y eso es perfectamente admisible. Perfectamente admisible. ¿Por qué? Porque es sufrimiento. Es una construcción mental. Entonces, básicamente el duelo lo que intenta es encauzar el sufrimiento para que no te destruya. Aquí lo que te enseñan es mecanismos de protección, de encauzamiento y de disminución del sufrimiento. Y eso te lleva meses, ¿vale? En general. Y cuando eso ya lo has resuelto y has aceptado honestamente la muerte de tu hijo,
Entonces, ¿qué te queda? Te queda un residuo, que eso va al posduelo. ¿Qué te queda como residuo? Tristeza. Te queda tristeza. Te queda una vida triste. Tú ya tu duelo lo has resuelto, pero te queda una vida triste. Y eso es lo que el posduelo tiene que resolver, la tristeza. Y eso requiere hacer otras cosas diferentes al duelo. No es lo mismo. ¿Vale? Entonces, cuando se resuelve el posduelo, ¿tú qué tienes? Una vida normal, una nueva normalidad. Ya puedes hacer sin ninguna cortapisa cualquier cosa de las que hacías antes de la muerte de tu hijo, las puedes hacer ahora, e incluso descubres que la vida tiene otros alicientes y haces cosas que antes no hacías. Es decir, retornas a la vida del posduelo en una actitud resiliente y en consecuencia la vida es distinta. La vida es, si se me permite la expresión, mejor, con todo el respeto a tu hijo fallecido. Es decir, que tu hijo está muerto, ¿vale? Pero puedes tener una vida mejor. ¿Por qué? Porque has aprendido, has crecido, ¿vale? Pero eso sí, has pagado un precio. El precio ha sido la muerte de tu hijo. O sea, si no hubiera sido por eso, tú no hubieras conseguido esto otro, ¿vale? Esa es la resiliencia. La resiliencia te coloca en una situación mental de engrandecimiento personal mucho mayor que la que tenías al entrar en la resiliencia. Entonces tú eres otra persona. Pareces el mismo, pero no eres el mismo. Eres otra persona. Eres un campeón de lo emocional. Alguien que entiende muy bien la gestión emocional, la propia y la de las personas que te rodean. Eres un maestro de la gestión emocional. Eso es lo que significa resolver el posduelo, básicamente. Bueno, pues veremos las charlas, las Sí. presentaciones, las conferencias La de sobre... posduelo ya está. Creo recordar que esa ya Sí, la dimos en su momento, sí, que para mí es la más importante de todas las charlas y que todas las familias huérfilas que ya han resuelto el duelo, deberían escuchar esta conferencia de posduelo. Si no has resuelto el duelo, no veas esta conferencia. Es decir, resuelve tu duelo y cuando honestamente está resuelto, entonces te miras la conferencia de posduelo. perfecto. Teresa, muchísimas gracias. A ti.